Aquí estamos, aquí nos mantenemos hasta las 10 de la mañana. Esto es el Congreso de la Mañana a través de Coco TV, un capitolio informativo para mantenerte enterado de todo lo que ocurre dentro y fuera del país. Buenísima entrevista que pudimos disfrutar Randy Estrella y yo backstage y que le hiciera nuestros compañeros Patricia Arbaje y Javier Taveras al asesor y experto en comunicación política, magíster en esta área de la comunicación, Felipe Vallejos, a quien hemos escuchado en otras plataformas y también desde sus redes sociales con interesantes análisis del tenor político y de la actualidad dominicana, así como también del contexto internacional. Hablando del patio, tenemos... pero para decir algo con relación a eso, ya que no estuvimos. Oh, claro, compañero, adelante, exprésese. Yo particularmente no estoy de acuerdo en que el único elemento que debamos tomar para analizar el proceso interno del Partido Revolucionario Moderno o cualquier proceso interno de cualquier organización política sea el nivel de conocimiento de sus aspirantes. Porque los procesos internos suelen ser bastante complejos y donde el tema de las estructuras, el tema de liderazgo local termina teniendo un peso específico. Esto porque los procesos internos suelen tener una baja participación por su naturaleza, tanto de incentivo. No es lo mismo votar por un candidato que votar por el que va a ser tu presidente. Y otro elemento es el tema del padrón. Los padrones son mucho más cerrados, ¿verdad? Entonces, por todas estas razones, la participación suele ser baja y las estructuras ahí juegan un papel determinante. Al final, quienes terminan votando mayoritariamente son los dirigentes, los hijos de los dirigentes, las esposas, las amantes, los amigos. ¡Wow! ¡Qué democrático! Los amigos, etcétera, etcétera. Estoy en shock. No. Pero tiene un punto. Tienes un punto. Yo te voy a decir lo que yo pienso. Lo que yo estoy expresando en este momento no es algo que me lo inventé, no. Cuando nosotros buscamos los últimos procesos internos que se han celebrado en la República Dominicana, año 2011, nosotros vimos como Miguel Vargas tenía un nivel de simpatía de más de un 60%, y Hipólito Mejía terminó ganando el proceso. En el año 2019, Leonel Fernández estaba muy por encima y era mucho más conocido que Gonzalo Castillo. Sin embargo, al final, Gonzalo terminó ganando. Pero tú sabes cuáles fueron las circunstancias por debajo de la mesa, entonces no... En el más cercano que tenemos es en el año 2022, cuando Margarita Cedeño de Fernández aparecía por encima en las encuestas, por encima tanto de Abel como de Francisco Domínguez Brito. Sí. Sin embargo, al final terminó ganando el proceso Abel Martínez, pero Margarita no quedó en segundo, no, quedó en tercer lugar, por debajo incluso de Francisco Domínguez Brito, quien aparecía muy reducido en las encuestas. Esto porque las estructuras terminaron determinando el posicionamiento de cada uno de esos aspirantes en ese proceso de votación. En el Partido Revolucionario Moderno, las características que tenemos son muy similares al proceso interno del Partido de la Liberación Dominicana del año 2022. Por tanto, es imposible poder analizar con certeza ese proceso interno sin tomar en cuenta los actores principales, que es la dirigencia de esa organización política. Una pregunta, antes de pasar a la noticia que tenemos que dar en este bloque, me voy a detener en algo que tú mencionas en tu argumento, que lo respeto y es bueno y válido porque estamos en un estado de derecho y de democracia. ¿A qué tú te refieres exactamente, Randy Estrella, cuando tú dices que la preparación de un candidato no es determinante para ganar un proceso? La preparación. Sí. No mencioné preparación. ¿Y a qué tú si mencionaste preparación? No. Conocimiento. Hablé de nivel de conocimiento. ¿En qué sentido? ¿Preparación académica o el conocimiento de la preparación política? No. Si mencioné la palabra preparación se me salió y no me di por cuenta. Eso yo quiero aclarar. Pero hice referencia al tema del nivel de conocimiento
Y el nivel de conocimiento es cuánto conocen a Milagro o cuánto conocen, en el reconocimiento ahora sí, ¿cuántos conocen a Patricia? ¿Qué tanto a nivel popular o en la gente te identifican? Exactamente. Y él hizo Felipe hizo mención a eso. Entonces los más conocidos claro, por eso los más conocidos normalmente son los que tienen mejores posicionamientos en las encuestas. Claro. Sin embargo, no se traducen en la intención. No se traduce en voto. Y Margarita, el caso de Margarita y el caso de Miguel Vargas son los dos. Él lo hizo de referencia. Claro, y le hizo el llamado a David Collado. Le hizo el llamado a David Collado para que no se durmiera y puso precisamente esos casos. Excelente análisis. Por ejemplo, el que se quedó con esa duda como yo, bueno, pues ahora lo tiene claro. No es conocimiento de capacidad, sino reconocimiento en la... ¿Qué tanto lo ubica la gente, digamos? Exactamente. Ok, perfecto. Por eso no... Chévere. Y él lo hizo como referencia. Él lo dijo, marca David, pero ahora David tiene que saber que la popularidad no se traduce. Incluso. Pero en eso estamos ellos se han dado tanto... ¿Tú estás clara? Ellos se han dado cuenta de eso al punto de Felipe incluso introduce algunos elementos que son parte de la narrativa de ellos, y es el tema de que David Collado es la única figura del PRM que ha tenido un proceso ascendente, un proceso trópico, que va de menos a más. Sin embargo, cuando nosotros vemos otras figuras del partido, tienen incluso un proceso trópico más natural. El caso, por poner un ejemplo, que uno de los que más conozco, el caso de Wellington Arnaud, fue presidente de una zona, dirigente de región, fue presidente de la juventud del Partido Revolucionario Dominicano, fue coordinador de Miguel Vargas en el año 2008. Pasó su centro. De la juventud. En el año 2010 fue diputado hasta el año 2020, ganando 2 procesos electorales. Además de ser director político en el 12 de Hipólito, en el 16 de Luis, coordinador del sur de Luis en el 20, etcétera, etcétera. Entonces, ha tenido un proceso de su carrera, ascenso político, pero sobre todo un proceso de carrera política. Ha hecho carrera política y esa es su gran fortaleza. Por tanto, por eso decía que el elemento que introdujo Vallejo, de que David es la única figura del PRM que tiene ese proceso de ascenso político visible, yo no voy a decir que es mentira. Pero no es el único. Pero no es el único. Ok. No es el único. Chévere. Ahora sí, informaciones. Ahora sí, vamos a lo que ya tú lo aclaraste y qué bueno que tú puntualizaras eso, para que si quedó alguna duda en el aire o la gente que se quedó pensando de qué tan cierto es, bueno, pues ya tú hiciste ese ejercicio de aclaratoria que es muy importante. No, mi punto de vista solamente. Bueno, sí, tu punto de vista también tiene claro, certezas y tiene hechos que son irrefutables, claro. ¿tú me entiendes? Porque las cosas son o no son, y en este caso son. Ahora sí, vámonos con Omar Fernández. Fíjense que denuncia falta de cupos en escuelas. Parece que este tema sale cada cierto tiempo y yo pensaba que era una debilidad del sistema educativo que ya habíamos superado. Pero al parecer no. Les contamos. El senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, denunció que persiste la falta de cupos en centros educativos a 45 días para el inicio del calendario escolar 2025-2026. De acuerdo a una nota de prensa, el vocero de los senadores de la Fuerza del Pueblo afirmó que la crisis económica y el incremento en los costos de colegiatura han obligado a muchos padres a migrar del sector privado al público, sin encontrar espacio en la mayoría de recintos. 3 años después de los bonos para el sector privado y más de 900,000 millones de pesos después, que es equivalente al 4% por cada año, y todavía hoy no hemos podido poner en marcha políticas adecuadas para mitigar esta situación, planteó el legislador. Todos los años es lo mismo. Yo soy una madre que tiene su hija en el sistema público dominicano. Yo soy fruto del sistema educativo público dominicano en las 3 categorías.
Mis padres me pudieron poner en inicial e inicio de básica en un colegio bastante de renombre, 2 colegios de bastante renombre del país, pero luego llegó una situación familiar que no se pudo. Y yo fui en básica, media y universitaria en el sector público. Y yo te puedo decir que yo mala no salí. ¿Tú entiendes? Mala no salí. ¿Qué sucede? Esta situación de los cupos se viene dando. Mucha gente dice que hay muchos niños extranjeros ocupando los cupos de los dominicanos. Ahora se está planteando una nueva problemática que por la situación económica que persiste en el país, entonces padres que tenían sus hijos en el sector educativo privado están migrando al sector educativo público. También la amplia matrícula que hay ya de por sí en el sector educativo público, porque por ejemplo, en el caso mío, de mi hija muy particular, cada vez que se va terminando un año escolar, lo primero que te mandan a avisar es que si su hijo se va a quedar para que actualice el expediente del alumno. Y por ese mismo hecho, también asegurarle el cupo para el siguiente año escolar. Exactamente, yo me pregunto, y habría que preguntarle al director ahora mismo del distrito educativo del Ministerio de Educación de la República Dominicana en Santiago, si esto es cierto o no en el caso particular de nuestra zona. Pero yo pensaba que esta debilidad de la falta de cupos ya era un asunto del pasado y que había estado superado. Yo, de manera particular. Lo penoso no es esto, es que vimos cómo el año pasado se habló de la necesidad de dar bonos, que no sé por qué lo dolarizaron, pero se habló de dar bonos de $500 a centros privados para recibir los niños que no tenían cupo en el sector público. Eso fue un escándalo porque ciertamente $500 mensual no es lo que se paga en el sector privado en esos centros educativos, pero ni siquiera en centros de clase media alta. Se cuestionó y hoy por hoy no hemos visto ni siquiera una auditoría, una rendición de cuentas, un informe. Pero no solo eso, si el año pasado habían números concretos de aulas que hacían falta, cómo este año no solo se repite, sino que se aumenta. Le encontraron un negocio. Definitivamente, yo creo que el tema de educación, igual que el tema de SENASA, no es un tema partido, no es un tema oposición, no es un tema para que el presidente diga que lo que nosotros queremos es que se desproteja a los más necesitados. No, es un tema grave país. Es que no hay aulas para nuestros niños. Y no quiero mezclar que sí para los extranjeros indocumentados, que sí para haitianos. No, es que el año pasado a esta fecha se tenía una estadística de las aulas que se necesitaban. Y todavía hay escuelas que dejó en 80 y en 70% la gestión del presidente Danilo Medina que no se han terminado. Y no me hable de cuerpos de delito. No, porque pasa lo mismo con el sistema carcelario y las parras. Los blogs están ahí y lo que se pagó está ahí. Si ahí hubo soborno, corrupción, lo que le dé la gana, hay una manera de cómo auditar esa construcción ahora. Termínela, porque República Dominicana tiene una necesidad real de aulas. Y el año pasado quedó evidenciado y se sobrevaloró incluso el aporte por niño que se le dio a centros privados. $500 se le dio a centros privados para recibir niños del sistema público. Y aquí ningún colegio privado de clase media alta paga $500. No, eso, las matrículas en el sector privado, 16,000 pesos, 19,000 pesos, un colegio bueno en Santiago. Para inscribir, ¿en cuánto está la matrícula? Un niño. Es que la inscripción es como 18,000 pesos, 20,000 pesos. Pero por ejemplo, colegios en Santiago caros, no, que estamos hablando del Da Vinci. Hay colegios baratos también. Pero el más caro. El Da Vinci, el Dominicano, el La Salle. Ya no hay nada barato. 14, 15, 16, 18. Eso mensual. ¿Eso cuánto es? $300. No. No es ahí que lo van a poner. Pero entonces, ¿cómo tú le das $500 a un colegio privado como
por decir uno, qué sé yo, el ¿Cuántos meses Juan que 23. Tú lo que estás diciendo es que lo pongan en un colegio de Pero es que la Sursa, por ejemplo, te paga Mi con un buen rayito de colegio. sol. Ajá, te paga 4,000 pesos. ¿Por qué hay que darle $500? ¿Cuántos meses son de escuela? La Sursa paga 4,000 pesos. 4,500, 5,000. Ah, pero está bien, yo no Sí. sabía. ¿Cuántos 8,000, meses son que tiene? $200 son unos 12,000 pesos. Sí. Si tú lo ¿Entiendes? redondeas el 60. Entiendo. O sea que el dólar sube, Está bien, baja, pero redondealo al 60. ¿Por qué se le dio 500 Son 12. a esos centros? Parte de la explicación, cuando se hizo ruido, se decía que no, porque era la tanda completa, porque qué sé yo qué. Pero muchos de esos centros no tienen tanda extendida. Entonces, ¿por qué? ¿Dónde está esa auditoría? ¿Qué se hizo? ¿Cuáles fueron? No, pero tú puedes enviar una solicitud. Y me la van a dar. Sí, pero está bien. Claro, Ok, pero excelente. claro, están obligados. Y está bien. Y eso fue una necesidad del momento. entendía- Pero ya pasó un año. Yo y fue una entendía- necesidad real del momento. Yo entendía pero que ya esos pasó un bonos año. eran temporales, señores, por un tema de ese momento, del año escolar 2024-2025. Pero es que ahora se va a repetir porque les gustó ese modo. Y que ya entendía que Una planificación de un esa año. matrícula a la que se le entregó esos bonos para que no se quedara sin el año escolar, se iba ahora en el periodo 2024-2026 a reintegrar al sector público de la educación dominicana, porque Pero se iba a yo quiero planificar, estadísticas. asegurarle esos cupos. Es lo que yo Mira, entendía. Y yo también, se entendió que eso fue de momento por y eso que me para este sorprende un año poco. eso iba a estar Mira, nivelado. Yo quiero estadísticas. Porque Pero cuando bueno, yo bueno. estudiaba, cuando estaba en secundaria, me acuerdo que se daban casos, eran menos que lo que se dan, que lo que se dieron el año pasado, por poner un ejemplo, pero se dieron situaciones también. Al final, el sistema siempre ha buscado la forma de integrar a cada estudiante que esté en la República Dominicana. Siempre ha garantizado eso. Es que tiene que ser así, es un derecho. Sí, exactamente. Constitucional. Sí. Pero siempre ha garantizado eso. Yo lo que quiero ver si estadísticamente los casos del año 2025 son mayores que los del 2024 y 2023, o se produjo o se está produciendo un Hay que ver. descenso en este año. Entonces, eso es lo que yo quiero ver, porque El ministro de Educación no puedo- debería de presentarlo, porque ya que el senador Omar Fernández se ha abanderado esta causa, se ha vuelto... Pero él tiene estadística también. Por eso, Sería bueno no, que lo presentara también. Yo entiendo que él y su equipo se están preparando para dar respuesta a esta nota de prensa que envió el vocero de los senadores de la Fuerza del Pueblo, en este caso el senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, porque se trata de un tema muy delicado y como dice también esta información, estamos a 45 días de un próximo año escolar y entiendo que es un tiempo prudente, que si se quiere y hay voluntad, se puede resolver la situación. Pero yo con creo tiempo. que... Claro que sí. Ustedes saben que ese es un Que no tema... sea poner ese niños en tema- una funeraria, ese coger tema- clase. Ese tema es como el dengue. Es temporal. Por temporada. Claro, por temporada. cuando Temporada empiece el escolar. año escolar. Exactamente. Entonces, vamos... Pero si es por temporada, ¿por qué no lo vamos- planificamos? No, porque tú sabes que somos expertos en no planificar. Yo pienso que el ministerio, no digan eso, no repitan eso, por favor. Que las instituciones públicas no se manejan sin planificación. Es más, bueno, y tú que estuviste en la administración pública Claro. hasta hace poco, sabes. Se hacen planes anuales. Exacto. Se hace el plan de los 4 años, se hace el plan operativo anual que sale de esa estrategia de Claro. esos 4 años, y de ese plan operativo anual entonces se hace Y seguimientos el PAC, trimestrales, claro. que es el PAN, Y a mí me consta que hay excelentes técnicos en el Ministerio de Educación. El A mí plan me anual consta. de compra. Y nada que no esté en el POA, nada que no esté en el PAP puede hacerse. Ningún servicio que no esté ahí puede adquirirse, ninguna compra que no esté ahí puede hacerse, a menos que se haga una compra de emergencia. De emergencia. Como está estipulado en la ley también, pero fuera de ahí no se puede hacer. Entonces, no me digan, no me repitan que no hay planificación, cuando todo debe hacerse bajo ese esquema de planificación. Incluso a veces yo entiendo que es bastante estricto, debería utilizar una metodología más ágil y creo que daría resultados más exitosos. Pero bueno, también es parte
es parte de la burocracia estatal que se da de manera natural y espontánea para garantizar la transparencia. Y la transparencia es sinónimo de lentitud en los procesos también. Bueno, yo estaré esperando entonces la respuesta del ministro de Camps, que es el actual ministro de Educación de la República Dominicana. Como madre, como ciudadana, pues me interesa muchísimo saber que estos niños y niñas que fueron beneficiados sus padres con estos bonos escolares para garantizarles el pasado año escolar 2024-2025, pues ahora tienen una oportunidad de regresar al sistema educativo público en este próximo año que comienza, como bien dicen, 45 días, 2025-2026, porque recordando ya lo que hemos dicho aquí, la educación es un derecho para todos y para todas. Y el sistema educativo dominicano, el público principalmente, está en el total deber de proveerle el cupo a un niño, a una niña, a un adolescente para seguir su proceso de formación sin ningún tipo de excusa. Por el contrario, el Estado tiene que resolver y tiene que buscar las políticas públicas necesarias y suficientes para contrarrestar cualquier crisis, ya sea de cupo o de la que se presente en el momento. En este caso, cupos en escuelas, en centros educativos públicos. Yo confío que sí, porque ha tenido disposición de hablar, de dar la cara ante otras situaciones, y yo entiendo que en los próximos días vamos a tener respuestas ampliadas en cuanto a este caso. Por el momento, el legislador Omar Fernández ha cumplido con su deber, ¿verdad?, de dar a conocer este caso como legislador, como ciudadano también, y ojalá pues podamos tener una respuesta, pero sobre todo una solución. Vamos a pausa y volvemos.